Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un universo que siempre nos atrapa con sus historias, su talento y por supuesto sus dramas y romances. Y más específicamente en un acontecimiento que ha puesto a todos a hablar, a debatir, a especular y francamente a sentir una pequeña punzada de decepción. Si hablo de esa supuesta tensión, de ese supuesto alejamiento que se rumorea con fuerza entre dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? ¿Hay algo de cierto en todo este revuelo que ha inundado las redes sociales y los foros de entretenimiento? Prepárense porque vamos a desgranar este misterio centímetro a centímetro, a analizar los indicios, a leer entre líneas, a interpretar las miradas y los silencios, y a intentar descifrar qué hay detrás de este aparente alejarse de nosotros, que tantos fans sienten. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este enigma, si aún no lo han hecho, los invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que le den ese clic al botón de suscripción a nuestro canal. Es completamente gratis, una inversión de 0 euros y 0 céntimos, y así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque prometemos seguir trayéndoles el contenido más jugoso y analítico del mundo del espectáculo. Como muchos de ustedes recordarán, y para aquellos que quizás son nuevos en este universo, Can Yaman y Demet Özdemir no solo actuaron juntos, sino que conquistaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo con su química innegable en la exitosa serie Erkencikus. Esa chispa que transmitían en pantalla no era una simple actuación, era algo eléctrico, algo que trascendía la ficción. Era tan real, tan palpable, tan magnética, que rápidamente se convirtió en el tema de conversación obligado, alimentando la fantasía de que esa conexión especial pudiera existir también en la vida real. Y no se equivoquen porque para los fans, esa posibilidad era un sueño hecho realidad. Los fans, como es lógico y natural cuando se vive una conexión tan intensa a través de la pantalla, enloquecieron. Queríamos más, anhelábamos que esa química que veíamos en pantalla pudiera trasladarse a la vida real, que esa historia de amor ficticia pudiera convertirse en una historia de amor real. Y por un tiempo, la esperanza y los rumores alimentaron esa ilusión. Hubo momentos de interacción pública, fotos compartidas que parecían cómplices, e interacciones en redes sociales que para el ojo atento del seguidor, eran señales de que algo más que una amistad florecía entre ellos. La gente se ilusionaba, soñaba con un romance de película, con una pareja de ensueño que se saliera de las páginas de las revistas para vivir su propia historia. Y seamos sinceros, ¿quién no se enamora de la idea de dos personas tan carismáticas, tan talentosas y aparentemente tan compatibles juntas? Esa era la magia que Can y Demet, tanto en sus personajes como en su vida pública percibida, lograban crear. Pero el tiempo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, trae consigo cambios, giros inesperados y, a menudo, silencios que hablan más que 1000 palabras. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, ese silencio se ha hecho cada vez más notorio, más elocuente. Últimamente la conversación sobre ellos ha dado un giro de 180 grados. Ya no se trata de su química en pantalla, de sus miradas cómplices o de la posibilidad de un romance. Ahora el foco está puesto en su aparente distancia, en la falta de interacción que ha sembrado la duda y la preocupación entre sus seguidores más fieles. Los fans más observadores, esos detectives de la farándula que no se pierden un detalle, los que tienen un sexto sentido para detectar los pequeños cambios en el comportamiento de sus ídolos, han empezado a notar una notoria falta de interacción entre Can y Demet. Las preguntas se acumulan, resonando en los foros, en los comentarios de las publicaciones y en los grupos de fans, porque ya no se siguen en Instagram, la plataforma por excelencia para mostrar la conexión entre celebridades. ¿Por qué no comentan las publicaciones del otro, esos pequeños gestos que antes eran tan comunes? ¿Por qué no se les ve juntos en eventos, alfombras rojas o reuniones sociales que antes parecían habituales? Estas pequeñas pistas, estos pequeños no eventos, que para una persona ajena al fandom pueden parecer insignificantes, en el contexto de la intensa y pública conexión que el público percibía, se convierten en grandes señales de alarma, en las primeras grietas que anuncian una posible tormenta. Y aquí es donde entra la llamada reacción viral. El término alejarse de nosotros no es algo que haya surgido de la nada,
de una invención caprichosa de unos pocos. Ha sido el asterisco reflejo de la decepción, la confusión y la intensa curiosidad de los seguidores que se aferraban con fuerza a esa imagen de una conexión especial, casi única, entre Kanyaman y Demet Özdemir. Cuando las interacciones públicas disminuyen drásticamente, la imaginación colectiva, ese monstruo hambriento de información y entretenimiento, se dispara. Los foros de discusión sobre series turcas, los grupos de fans dedicados a la pareja, las secciones de comentarios de las noticias de espectáculos más populares, todo se ha inundado de asterisco especulaciones, teorías y conjeturas. Las teorías son variadas, tan diversas como la propia audiencia. Algunos, con un enfoque más pragmático y realista, dicen que simplemente están siguiendo caminos profesionales diferentes. Argumentan que sus vidas han tomado rumbos separados, que sus agendas están saturadas de proyectos individuales y que la amistad, o la relación que pudo haber existido en su momento, ha evolucionado de forma natural hacia una distancia cordial, pero una distancia al fin y al cabo. Otros, quizás más románticos, o tal vez un poco dolidos por la pérdida de esa fantasía, sugieren que hubo algún tipo de desacuerdo, una pelea que los distanció, un malentendido que se volvió insalvable. Y no faltan quienes apuntan a la asterisco presión mediática como un factor determinante, un monstruo que devora las relaciones y las convierte en un circo público, agotando a las personas involucradas hasta el punto de buscar refugio en la soledad o la distancia. Analicemos un poco el contexto de sus carreras, porque es fundamental para entender las dinámicas que pueden estar jugando. Kanyaman, desde su explosivo éxito en Erkencikus, ha experimentado un asterisco crecimiento exponencial en su fama, trascendiendo las fronteras de Turquía y participando activamente en producciones internacionales. Su carisma arrollador, su físico imponente y su talento lo han convertido en un fenómeno global, un ídolo para millones de mujeres en todo el mundo. Por otro lado, Demet Özdemir también ha seguido construyendo una sólida y envidiable carrera, participando en proyectos muy exitosos, consolidándose como una actriz versátil, talentosa y tremendamente querida por el público turco e internacional. Cuando dos personas tienen trayectorias tan intensas, tan demandantes, y están bajo el escrutinio constante de millones de ojos, las dinámicas personales pueden volverse extremadamente complejas. Mantener una relación cercana, sea de amistad o algo más íntimo, requiere tiempo, energía, empatía y sobre todo, un espacio privado que a menudo es un bien escaso y preciado para las estrellas de su calibre. La vida de una celebridad es un acto de equilibrio constante y a veces, los platos de la balanza, es decir, la vida profesional y la personal, se inclinan de forma desigual. Pensemos en las redes sociales. Hoy en día, son la principal ventana, a veces la única, a la vida de las celebridades para sus seguidores. Vemos cada foto, cada historia, cada publicación. Ver que dos personas que antes interactuaban de forma fluida, casi diaria, de repente dejan de hacerlo puede interpretarse de innumerables maneras. Podría ser un asterisco decisión consciente de mantener su vida privada más reservada, una estrategia para evitar la especulación constante y el acoso mediático, o simplemente porque sus vidas han tomado direcciones distintas. Sus intereses han evolucionado y ya no hay tanto en común en el día a día como para compartir públicamente. Los amigos que antes eran inseparables pueden separarse por motivos de estudio, trabajo o simplemente porque sus vidas toman rumbos diferentes. ¿Por qué las celebridades deberían ser una excepción a esta regla universal? Sin embargo, para los fans que vivieron intensamente la conexión que percibían, este cambio abrupto y notorio puede ser interpretado como una señal inequívoca de que algo se ha roto, de que la magia se ha desvanecido. La expectativa de una relación duradera, alimentada por la ficción de la pantalla, a veces crea una especie de apego emocional profundo en el público que luego se ve frustrado, herido, ante la realidad de la distancia. Y la reacción viral es precisamente eso, la manifestación de esa frustración, de esa necesidad casi vital de entender qué ha pasado. No es tanto un ataque directo a Khan o a Demet, no es una crítica a sus decisiones personales, sino más bien un asterisco grito de desilusión de aquellos que idealizaron una posible relación, de aquellos que invirtieron emocionalmente en esa fantasía. Es el reflejo de cómo la ficción, en este caso, logró cautivar a tal punto que el público se sintió, de alguna manera, parte de la historia. Y cuando la historia parece terminar de una forma que no se esperaba, de una forma que rompe la ilusión, la reacción es, en muchos casos, inevitable. Los comentarios en
Redes sociales, los debates acalorados en foros, las encuestas improvisadas, todo ello se convierte en una especie de terapia colectiva, un espacio para procesar este distanciamiento que tanto les afecta. También es importante recordar, y esto es crucial para mantener la perspectiva, que la vida de las celebridades es un constante y agotador equilibrio entre lo público y lo privado. La presión de tener que mostrar una imagen perfecta, de mantener una conexión constante y cercana con los fans, de ser siempre sonrientes y accesibles, puede ser abrumadora. Quizás Khan y Demet simplemente han decidido proteger su espacio personal, su intimidad, de la voracidad del público y los medios. O quizás, y es una posibilidad muy real, sus vidas profesionales y personales los han llevado por caminos que ya no coinciden de la misma manera, que sus prioridades han cambiado. Y eso en sí mismo, no es algo negativo ni un fracaso. Es simplemente la vida, con sus giros y sus evoluciones. Sin embargo, para el público que se ha invertido emocionalmente en ellos, que ha seguido cada paso de su supuesta relación, es difícil de aceptar a veces, porque implica el fin de un sueño, la pérdida de una fantasía. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la asterisco química en pantalla es una herramienta increíblemente poderosa para conectar con el público, para crear una ilusión compartida que puede ser tan real como la vida misma para quienes la viven. Segundo, que la asterisco imaginación colectiva es capaz de crear narrativas muy fuertes y complejas alrededor de las celebridades, a menudo más allá de lo que ocurre en la realidad. Y tercero, que la asterisco vida privada de las estrellas, por mucho que intenten mantenerla oculta o protegida, está siempre sujeta al escrutinio, a la especulación y a la interpretación de un público ávido de detalles. La reacción viral ante este aparente alejarse de nosotros de Can Yaman y de Demet Özdemir es un claro y contundente ejemplo de cómo los fans procesan y reaccionan ante los cambios, las evoluciones y, a veces, las rupturas en las vidas de las personas que admiran. Es una mezcla fascinante de amor por los personajes que interpretan, de ilusión por posibles romances que trascienden la pantalla, y de la imperiosa necesidad de entender qué está pasando en el complejo y a menudo misterioso mundo del estrellato. Y es aquí donde quiero escuchar su voz, su opinión, su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más allá de una simple separación profesional, de caminos que se bifurcan? ¿Consideran que la presión de los fans, esa expectativa constante, influye de manera significativa en las relaciones personales de las celebridades? ¿O creen que simplemente son dos personas que han seguido adelante con sus vidas, cada uno en su dirección? Me encantaría leer sus teorías, sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios. De verdad que me interesa muchísimo saber qué piensan, cuáles son sus conjeturas y cómo interpretan ustedes esta situación. En resumen, hemos explorado la intensa conexión que surgió entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, la expectativa casi palpable que generó entre los fans, y la reciente percepción de un distanciamiento que ha desencadenado una reacción viral de proporciones épicas en las redes sociales. Hemos analizado las posibles razones detrás de este aparente alejarse de nosotros, desde la evolución natural de sus exitosas carreras hasta la complejidad inherente a la vida privada de las estrellas en el ojo del huracán mediático. Y hemos visto cómo esta situación, en el fondo, refleja la profunda conexión emocional que a veces se crea entre el público y sus ídolos, una conexión que, cuando se rompe, puede generar un eco de desilusión y curiosidad. Espero de verdad, con toda la sinceridad de mi corazón, que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante para desentrañar este misterio, para poner en perspectiva las emociones y las expectativas que rodean a nuestras estrellas favoritas. Si les ha parecido interesante este vídeo, si han disfrutado de esta conversación, si les ha aportado alguna nueva perspectiva, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, para que ellos también puedan participar en esta interesante discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más, con la mayor de las cordialidades, a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes y reveladores. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. A pronto y cuídense mucho.